¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. La del fentanilo adulterado nos lleva a este lugar, Laboratorio Ramallo, con el dron de C5N para tener una radiografía no solo de lo que vemos de los depósitos, sino de los desechos, de lo que se descartó, de lo que fue en su momento allanado por la justicia. Mira, nos vamos acercando en vivo con el dron de C5N. Parte de la basura que tienen los depósitos linderos, pero también lo que llama la atención, muchas ampollas que fueron descartadas en el lugar. Sí, y la verdad es que la situación en torno a este laboratorio, que es socio de HLB Pharma, son los mismos dueños, porque uno me va a decir, ¿pero no era HLB Pharma? Sí, claro, pero Ramallo es de la misma empresa, con lo cual los medicamentos que se fabricaban en uno o en otro vendrían a ser lo mismo. Trabajadores de este laboratorio de Ramallo, que queda en Ramallo, provincia de Buenos Aires, hablan de no tener ni guantes para manipular los frascos. Hablan de tener que trabajar casi desnudos por el calor que hacía en esas habitaciones. Digo, condiciones no solo malas, sino peligrosas de trabajo. De esto hablamos cuando hablamos de un laboratorio sin controles, un laboratorio al cual ANMAT visitó y aún así no clausuró. Y atención, porque desde este lugar, y ahora cuando repasemos con Vani y con Leo, no solo el mapa del fentanilo, con los casos que se está investigando ahora, 122 muertes investigadas, o sea, de las 96 confirmadas y 26 ahora que están investigando también. Pero muchas de las personas que están detenidos, que tienen que prestar declaración, cumplían funciones de fiscalización, de logística en este laboratorio, Leo.
Sí, porque todos de alguna forma van a tener que en algún momento explicar no solo cómo trabajaban, sino qué pudo haber provocado que ninguno de los sistemas que debían alertar de esta situación lo hayan hecho. A ver, falló la fabricación, falló la distribución, falló la recuperación cuando se enteraron que estaba en problemas, y en el medio tenés 122 muertes que ya están incorporadas a la causa, porque ya no hablamos el fentanilo provocó las muertes, sino el fentanilo mató y agravó otro tipo de situaciones de salud que hizo que llegaran a la muerte. Aquello que decía Furfaro cuando hablaba y decía, no, el fentanilo, yo estaba leyendo las historias clínicas, el fentanilo los mató, tenían otras enfermedades de base. ¿Qué es lo que está diciendo el juez? Bueno, había otras enfermedades, pero el suministro de fentanilo agravó esas enfermedades al punto tal que provocan las muertes. ¿Cómo lo constata esto el juez o de dónde lo saca? De 4 provincias que ya presentaron los informes. Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires presentaron los informes de víctimas fatales explicando que si no les hubiesen suministrado el fentanilo, no podés predecir que iban a salvarse, pero en la mayoría de los casos no eran mortales. Mira, tenemos el caso, decime eso, Cami, si podemos ir con eso, de la nena en Córdoba. Una chica menor de edad que no entra por una situación de vida o muerte, digo, su cuadro no era de un accidente automovilístico o una enfermedad terminal en sus últimos días, sino que era un cuadro que tenía una solución. Una crisis de asma, claro, una crisis asmática. A esa chica le aplicaron fentanilo y hoy tiene daños irreversibles y tiene 11 años. Esto ocurrió en Córdoba, por ejemplo. Ya vamos a escuchar una nota que hizo Sofi Pérez con su abogado. Sí, y nos lleva a que Córdoba está en rojo, con 4 casos. Y ahí aparece, Vane, la investigación, los nuevos casos que se están investigando en estas provincias en rojo. Claro, en general son 122 ya, ahora las muertes han aumentado. Hay algunas todavía en evaluación, pero si vos tomás las historias clínicas que fueron presentadas en el expediente, antes hablábamos de 96 muertes, había algunas por confirmar por ahora, pero si sumamos las historias clínicas que se fueron incorporando al expediente, son 122 las personas fallecidas. Acá lo hablamos desde el principio, iban a ir aumentando el número de fallecidos porque había personas que estaban también muy graves y había otras historias clínicas que se estaban estudiando. Bueno, esto sigue siendo muy grave y cada vez se van incorporando más historias clínicas. De hecho, se hizo un informe preliminar, la pericia es de unos primeros 20 casos y todavía restan informes periciales de otros casos que seguramente, bueno, van a surgir nuevas responsabilidades. No se terminó acá el caso, ni mucho menos. Esto sigue, obviamente. Todavía quedan personas para prestar declaración indagatoria. ¿Cómo sigue aquellos que ya prestaron declaración y cómo continúa? Y atención, presten mucha atención en estos apellidos porque en minutos lo vamos a ver cómo participan con diferentes mensajes, Vane. Sí, acá tenés, por ejemplo, a Dayana Astudillo, jefa de garantía de calidad. Todo lo que tenía que ver con el control de calidad es importante también indagar, a ver qué es lo que tienen que decir. Esta también es una de las indagatorias que se vienen y que se van a llevar a cabo los próximos días. Edgardo Esclafani, que es gerente de producción del laboratorio, Rocío del Cielo Garay, jefa de ampollas, del sector ampollas del laboratorio, Adriana Yudica, que era la jefa de microbiología del laboratorio, y el jefe de producción, Eduardo Darchuk. Esta persona tiene un rol que también podría ser clave. Es jefe de producción en los laboratorios Ramallo y al parecer firmó registros de lotes y control de procesos. Es una de las personas que para la justicia va a ser importante. Su declaración declara el 4 de septiembre. Se fueron reprogramando las indagatorias. Esta es del 4 de septiembre. Tenemos para ver los chats. Digo, esto tiene que ver con mensajes enviados entre trabajadores de estos laboratorios en donde lo que van diciendo es
che, tengamos cuidado con esto, ojo con lo otro, esto sabemos que está mal, nos va a perjudicar. Esto por supuesto que lo tiene la justicia, y en base a esto va a indagar. Ahí está. Wilson Pons, jefe de control de calidad de Ramallo, y dice, la verdad que es lamentable lo de producción. Hasta que no pase algo grave, parece que no van a escarmentar. Esto es un año antes de la masacre del fentanilo. ¿Sí? Mayo 2024, los reportes del fentanilo adulterado y lo que ocurrió es marzo, abril, mayo de este año. Que además hay un incidente previo que ya se investiga y que tiene que ver con otros informes en cuanto al uso de fentanilo de HB Pharma en cesárea. Pero este hombre habla de producción. La producción del fentanilo contaminado se dio en febrero. En febrero. Febrero de 2025. Pero con ya lo cual, arrastraban junio, julio, agosto, septiembre, 8 octubre, meses. noviembre, diciembre, enero, febrero. Sí, 8 o 9 meses. Sí. Y Ponce está detenido, Vane. Ponce es uno de los implicados. No sé si está detenido. Pero está me parece que no está detenido. Ok, bueno. Pero Ponce ya declaró en la causa también. ¿Declaró? Es uno de los que declaró. Bien, Bueno, sigamos con el chat. dale. A ver, para ver quién le responde a Wilson Pons. Sí, Otro Pons mensaje. ya declaró. Ya declaró. Sí. Ok, Rocío Garay, gerenta de gestión de calidad de laboratorios Ramallo. Wilson, buenas tardes. Me enteré que va al ANMAT si van por la dexametasona de ampollas plásticas que reemplazaron por las de ampollas de vidrio. Estamos al horno porque creo que solo tenemos los enjuagues. Faltaría todo lo demás porque ni siquiera están hechos los batch. Es solo para recordarte ese producto que quedó ahí medio sospechoso y que sepas en qué situación está también. 27 de noviembre de 2024. La denuncia anterior, ya en esa época, habían denunciado los mismos laboratorios, pero por otra droga. De hecho, había una denuncia que está girando desde hace semanas, desde Entre Ríos, de una médica hablando puntualmente de que estas drogas, sobre todo dexametasona, había provocado graves problemas en la enfermedad de pacientes con cáncer. Se denuncia y ya la ANMAT va a investigar, pero no va a investigar por el fentanilo, va por la dexametasona, va por otra droga, se cambia de una forma el método de producción y lo que está claramente explicando esta mujer es: no nos quedamos ni con los registros de lo que sabíamos que estaba mal. Claro. Estos O sea, no hay chats forma. están muy especificados en la causa, precisamente en el dictamen de la fiscal Roteta. Rocío del Cielo Garay, recién veíamos su mensaje, declara el 2 de septiembre en indagatoria. Ok. Bueno, ahí vamos, es el mismo. Ahí vamos a repasar otro mensaje. Este es del 26 de diciembre de 2024. No, pero es el mismo. Es el mismo, Es el mismo, sí. Ahí vamos a seguir repasando. Todo esto forma parte de un expediente. Producto medio sospechoso. Ahí le contesta Diego Chavarri. Todos sabíamos que esa producción se hizo en el aire con respecto a la documentación. Un o empleado. sea, sabíamos que estaba mal. Sí, que estaban trabajando sin protocolos. Claro, claro. Y Javier Chucrán responde, ¿ven a lo que voy de hacer cosas dibujadas? Después nos pasan estas cosas. Por favor, no dibujemos más y cada vez que hagamos algo, asegurémonos de tener la información necesaria mínima. Mira el cargo, director de manufactura de HLB y director de Ramallo. Y Cargo pedía, alto. claro, entre ellos, no dibujar. Con ¿Este lo hombre está complejo que detenido? estamos hablando. Por eso después no encuentran las documentaciones, ¿no? Claro. Estaba todo patas para arriba en los operativos y en esos trabajos que hace la justicia en el lugar. A ver, lo que están mostrando es que Hay la más. forma de operar de estos laboratorios era así. Sí. A ver, hola Otto de Rocío. Buen día. Con respecto al propofol que hay que entregar, no hay tetrahidrofano para hacer la valoración. Por eso no se hizo. ¿Qué hago? ¿Miento en los reportes? Claro, no podemos valorar si esto lo hicimos bien o mal. ¿Qué hacemos? ¿Mentimos? Y sí, mentimos. Y ahí termina la circunstancia. Matando gente, nada más y nada menos que eso. Provocando muertes en todo el país. Hay que ver qué es lo que responde cuando la justicia le pregunte sobre esto, porque esta mujer va a ser indagada ahora los primeros días de septiembre, es una de las principales imputadas. Mira, el en la director causa general también. de ambos laboratorios, Javier Chucrán, está detenido. Figura dentro de la lista de los detenidos. Es los que ya detuvieron De la los que primera ya- tanda, claro, entonces, una tanda. con Fíjate- García Furfaro. Correcto. Fíjate que el jefe de control le contesta, y bueno, me parece que no queda otra cosa que mentir. No, queda la posibilidad de hacer las cosas bien y de no andar matando gente, ¿no? Con la medicina. Es lo que ahora tiene que debatir la justicia, pero está claro que con las circunstancias no hay posibilidad luego de esto de decir
me pusieron esto a propósito, se hizo mal a propósito, es un atentado. Sí. Mira, y vuelve gerente ahí... de producción, Edgardo Sclafani, me ya llamó febrero. Diego, febrero de este año, y me dijo que la semana que viene hay inspección desde ANMAT. Bueno, habrá que empezar a buscar de punto a punto quién avisaba de las inspecciones. Se supone que esas inspecciones no deben avisar. Y mirá esto, pero presten atención a esto, lo que le contesta el jefe de control de calidad, Wilson Pons, sobre el que le avisa. Ok, estamos al horno. Y bueno, habrá que pelearla. Tremendo. Estamos al horno. ¿Entregados? Sí. Los chats son terribles en la causa. Estos están perfectamente Y esto descritos. tira abajo, Vane, la coartada de García Furfaro que dice, me pusieron una bacteria, esto es me el aflojaron socio. un filtro. Claro, este es el socio, No hay forma. Vamos a marzo, Leo. Marzo, Julieta Díaz, empleada. Escondieron todos los reactivos vencidos, así que no tengo para preparar la fase móvil. Ok. Repito, escondieron todos los reactivos vencidos, así que no tengo para preparar la fase móvil. ¿Usted sabía que dejaron todos los reactivos afuera, abajo de la lluvia? Y el sol que estuvo haciendo pudo haber explotado eso tranquilamente. Recién veíamos algunas imágenes de Ramallo, estaban todas las cosas afuera. Bueno, habla también de la falta, hemos hablado cómo la transportaban en camiones que no tenían nada que ver y demás. Habla también, ya no ni siquiera falta de trazabilidad, sino de cómo estaban las cosas adentro de Mirá, la 6 de empresa. mayo, esto es antes de que se quite la partida, ¿no? De lo Sí. comunicado Sí, claro. por Ramal, siempre Sí. antes. El fentanilo dio mal. Hay que repetirlo mañana. Quedan 2 ampollas en la heladera, envueltas en aluminio. Necesito que a primera hora 2 analistas distintas hagan el ensayo. Pocos días después, salta todo. Esta es la cuestión. Habían repartido todas las ampollas de fentanilo previo a hacer los controles. Claro. Por eso cuando salta mal, ya empiezan a saber que en abril lo habían utilizado. Claro. Y fíjense que los Mirá, controles son en mayo. Esto es el día que ya se conoce, porque fue el 14 de mayo ya estaba la denuncia. Sí. Buen día, lamentablemente estamos ante una situación terminal con esta gente a la cabeza de la empresa y con la política de trabajo que tenían. Era evidente que tarde o temprano esto iba a pasar. La gente que tiene peso en la empresa nunca le puso un freno. Bueno, la ahí gente va que para tiene... arriba. La Sí, pregunta es, sí. ¿quién es la gente que tiene Claro. peso en la empresa? ¿No? Bueno, seguirá por supuesto esto, seguirá por supuesto... Y el gobierno ayer se anotició de que también perdió la calle. Yo diría de que no pueden salir a la calle. El gobierno no puede salir a la calle. Milei no puede salir a la calle. También perdieron la calle. Entonces, perdieron la posibilidad de manejar los mercados, perdieron el Congreso, en donde ahora el déficit o superávit fiscal depende de los legisladores y no de Milei, y eso lo toma muy en cuenta el mercado. Él ya no puede manejar el fisco porque el Congreso se independizó de Milei. Entonces perdés el mercado, perdés el Congreso, perdés la agenda, porque la gente habla de corrupción y no habla de otra cosa, habla de corrupción y no habla de otra cosa. Y ayer perdiste la calle. Como si los Milei, imagínenselos, en el medio de un círculo y un círculo que va avanzando hasta que se cierra. Y ellos quedan atrapados en esas 4 variables con la torpeza y la crueldad y la falta de empatía que los caracteriza. Porque ustedes imagínense que los cagan a puteadas por la calle porque le afanaron a los discapacitados. Y a la noche Sebastián Pareja va a la televisión y dice que esa gente que los puteaba eran discapacitados, como si eso fuera un insulto. Escúchalos. Se organizó, la verdad, Diego, como se organiza cualquier actividad de campaña. La parte de la seguridad propiamente dicha, yo no soy un especialista ni tengo un metí en eso, pero sí sabemos que fuimos 3 días antes a revisar el lugar, a conocer el circuito que íbamos a tomar. Esa propuesta fue elevada, por supuesto, a los organismos que tienen que cuidar al presidente. Ellos hacen una avanzada. La Casa Militar, por ejemplo. Por ejemplo, no sé quiénes fueron los que estuvieron a cargo ahora específicamente, pero por ejemplo, estuvieron ayer en el lugar y después las medidas de seguridad se cumplen. De hecho, no terminó existiendo ningún herido de gravedad en la figura del presidente o de su hermana, que son los actores principales. Lo que sucede es que después hay un tercer cordón que tiene que ver ya con la cuestión local, que tendría que estar controlando a estos energúmenos, ¿no? Porque son tipos que son discapacitados, son personas que están fuera de
de la lógica que Ahí podemos está. entender. Pareja, fíjense, ¿no? Un elefante en un bazar, una bestia, en un momento en el que el problema del gobierno es que le afanaron a los discapacitados, él utiliza la palabra discapacitado como un insulto y entonces no pueden salir a la calle. El presidente quiere hacer campaña y no puede, porque le sacaron la ficha. La gente le pone los 3 deditos, el 3%, le canta las canciones, alta coimera, lo tienen rodeado, no puede ni respirar. El pueblo se dio cuenta. Él odia al pueblo y el pueblo lo odia a él. ¿Y ahora cómo sigue? ¿Y ahora cómo sigue? No manejaste el mercado, subiste la tasa hasta el cielo, gastaste dinerales en dólar futuro y no lo podés manejar. El gobierno no maneja el mercado, el gobierno no maneja el Congreso, el gobierno no maneja la agenda, el gobierno no maneja la calle. Y uno dice, ¿cómo se sorprenden de la violencia? Muchachos, si ustedes les pegaron a los jubilados durante todos los miércoles desde que asumieron, balearon a un fotógrafo, gasearon a niños, trataron de ratas a los legisladores, de vagos a los médicos del Garrahan, de ñoquis a los profesores universitarios, y ahora se sorprenden por la violencia. ¿Qué pensaban que iba a pasar? ¿Qué pensaban que iba a pasar? Psicópatas que no conocen las consecuencias de sus actos. Cuando haces algo, tenés que medir las consecuencias, porque después no tiene vuelta. Mira cómo recibieron en el 52 a Milei con puteadas en Junín, porque quiero mostrarte que esto no ocurrió ayer, que esto viene ocurriendo hace unos días. Milei no puede caminar por la calle. Esto ocurrió antes de ayer. Protestas, el 51. Protestas en Junín contra Milei. Esto fue antes de ayer, mirá. No tiene gente que lo va a apoyar, solamente tiene gente que lo va a putear. Él llega con 20 personas, todos de él. No hay gente que se acerque a felicitarlo, a saludarlo. Solo quieren putearlo. En el 52 lo tenemos cuando lo reciben con puteadas directamente, ¿no? A verlo. Hijo de puta, le dicen al presidente. Eso es lo que despertó, ¿no? Eso es lo que despertó. Porque ellos dicen que todos los peronistas son ladrones, pero yo no veo que esto le pase a los peronistas en la calle, che. Estará equivocado el pueblo, se lo debe confundir con otro, ¿no? Empecemos a mirar ayer cómo lo reciben en el acto de Lomas de Zamora. Le tiran con una lechuga. Devolvela la lechuga, Milei. A ver. ¿Lo ven al pibe cuando se va? Que le hace el 3%. Así te van a seguir toda tu vida, Milei, con los 3 deditos. El 3% le puso el pibe. Míralo, míralo. Ese es el pueblo, ¿ves? Diciéndole 3%. Vos sos coimero, vos sos coimera, 3%. Para eso estás ahí, para afanarnos. Y ahora resulta que en todos lados, en el Congreso, en los recitales, se canta ese... Alta coimera, vas a ir a alta coimera. A ver, ponelo. El 3%, la coima, la coima, la coima de tu hermana. El 3%, la coima. Así los van a perseguir por todos lados, muchachos, y son chorros. Coimera, alta coimera. Karina, sos alta coimera. ¿Y ahora cómo hacemos? Mirá la protesta que se organizó en el editado 11 para recibir al presidente de la Nación, que pensaba que podía ir al conurbano a hacer campaña. Los cagaste de hambre, los cagaste a palazos, les disparaste y los estabas afanando y creés que podés hacer campaña. Rajá, fachito, rajá.
Así lo recibe la gente al presidente de la nación, al chorro mayor, puteándolo, al que les bajó las jubilaciones, les sacó las pensiones por discapacidad, vació el Garrahan, vació las universidades, el CONICET, cerró el INTI, cerró el INTA. Decía que no había plata y la plata se la llevaban él y la hermana y entonces el pueblo está cagando a puteadas. No podés hacer campaña y mucho menos el chorro de Spert, ¿no? ¿Y ahora cómo hacemos? A ver cómo sigue, fíjate, el próximo. Llegar, a ver. Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Presidente. No, la justicia española. Españolo, se refiere a españolo. Sí. Lo vamos a llevar a la justicia. Todo lo que dice es mentira. Ahí está, escúchenlo, porque la que habla es Débora Plager en La Nación Más. En el próximo video vamos a ver a la misma Débora Plager un minuto después. Porque estuvo 5 minutos, no pudo hacer un acto, no pudo aguantar ni 5 minutos. Hizo 100 metros con esa camioneta, nada más, y no pudo avanzar más. Y acá, en el Estado 08, la ves a la conductora narrando cómo el presidente tiene que huir del pueblo. A ver. Así extraen al presidente Javier Milei en medio de los disturbios. Claro, ahí. Este es el momento en el que la caravana tiene a militantes que van a agredir al presidente sobre el capó de la camioneta y ahí deciden acelerar la camioneta que lleva al presidente Javier Milei, a Karina Milei, a los candidatos, a Espera, Bondarenko, aceleran. ¿Cómo se parece a cuando se va ustedes que lo hacen Rodríguez en medio Sá? de proyectiles que Quedan vuelan cuatro personas acompañándolo, solito se va por el medio de la calle. Un presidente huyendo. Un hombre que jamás debió ser presidente. Huyendo del pueblo en una camioneta. Con algunos sucesos, si no fuera una tragedia, ¿no? Hay un momento en que se quiere subir, espera a la camioneta y pareja le dice, vos no, andate en una moto, y después se sube a una moto, le ponen la música de Benny Hill, es una cosa, ya te digo, ¿viste? Es un grotesco, si estuviera Gasalla, Rechimusi, tenés que hacer algo con esto, porque es una tragedia, la gente que está ahí está cagada de hambre, y lo que generan es algo terrible, ¿no? Terrible. Ponémelo desde otro ángulo, porque hay muchos videos de esto, de cómo la gente lo putea al presidente y el presidente termina rajando. Rajá, fachito, rajá. ¡Hijo de puta! El presidente huyendo y lo siguen mujeres, niños, abuelos. Lo putean gente de distintas franjas etarias, de distinto género. Todos putean al presidente. Fíjate en el 09, el momento en que comienzan a agredir con Lautaro Meslín, ¿no? Dos cuadras, confirmamos que no llega a la plaza. No. Porque, mira, ahí lo vemos, lo están atacando al presidente. A ver. Atención, están atacando al presidente. Están atacando, se complicó, Se complicó, guarda. Se complicó bastante. La moto metida. Pará, la moto. Hace un caos total. Sí. Se complicó bastante, Estaba en duda, se lo decía, no me animaba a confirmarlo, pero alguien muy cercano al gobierno me había dicho, estamos viendo el tema de la plaza, vuelan piedras ahora en este momento, vuelan piedras, muy peligroso porque nos pueden pegar a nosotros también. Ahí se va un detenido, vamos para allá, vení. Terribles imágenes, terribles, Fin de ciclo. El pueblo levantado en las calles, tratando de ladrón, de coimera al presidente, de hijo de puta. Y un presidente que después de mucho... ¿Se acuerdan que decían van a correr? Son un virus. Si nos han insultado, ¿no? Se han insultado a toda la población, si le han disparado a los fotógrafos, se han gaseado niños. Y el presidente, aún ahí, él le hizo unos 100 metros con la camioneta y se tuvo que volver. Estuvo 5 minutos.
ahí en el medio, alguien sentado en un bar le reprocha, le dice chorro, no sé qué, y el presidente se enloquece y le grita chorro. ¿Entendés que el tipo está fuera de sí? Y él empieza a gritar, el presidente, ¿qué pensaba que iba a pasar? ¿Qué pensaba que iba a pasar si él iba? A ver, Milei, vos podés putear desde la Casa Rosada, rodeada de milicos, de seguridad, con el chaleco ese de mierda que te ponés. No podés ir más al conurbano. No podés ir al conurbano. El conurbano es de ellos, no es tuyo. Entonces quisiste entrar a un lugar que no podés entrar porque los cagaste, porque los robaste. Robaste a los niños, a los jubilados, a los trabajadores. Los afanaste. Entonces no podés entrar y no te podés retobar. No te podés retobar. ¿Podés putear en la Casa Rosada? En el conurbano, ¿no? Míralo. Lo puteaba. Mira el presidente. Él piensa en serio que puede ir ahí y putear al pueblo en el medio del conurbano, como si estuviera en la Casa Rosada rodeado de milicos. No entendió nada, no entendió que podía hacer eso porque estaba rodeado de milicos y porque nadie podía defenderse. Pareja que fue a la tele a la noche y dijo que la gente que los puteaba eran discapacitados, lo usó como insulto, estaba ahí y cuando vio que lo empezaban a insultar, amenazaba, yo diría de muerte, ponía así, como que te va a cortar el cuello, a la gente que estaba ahí. Eso hicieron, se metieron al medio conurbano y putearon y amenazaron al pueblo. Y después se victimizan, muchachos, ustedes le dispararon en la cabeza a Pablo Grillo que no sabemos si va a sobrevivir. Y se vienen a victimizar porque en el medio conurbano ustedes van, putean a la gente. Putean a la gente y la gente se enoja. Y se vienen a victimizar con esos 3 pelotudos que salen anoche en la tele. ¿Vos te crees que la gente le va a creer a Majul, a Viale, porque te defienden? Si sos un chorro. Mirá la pareja amenazando a la gente. Mirá, ¿ven la seña que hace lo que están en YouTube? ¿Ven la seña que hace? Él, que le va a cortar la cabeza a la gente. Están locos estos muchachos, están locos. Se la creyeron como tienen a los milicos, a Patricia Bullrich, que te tira agua, que te tira gases, que te tira balas de goma o te tira balas de verdad. Pensaban que podían hacer cualquier cosa. Y la verdad, así como digo que lo de la piedra es cierto, porque nosotros chequeamos, lo chequeó Nicolantos, y el fotógrafo dijo, esa piedra que está en el aire es cierta. No está arreglado, es cierto que voló esa piedra. También es cierto que gente de ellos, gente de La Libertad Avanza, agarraba piedras del volquete, y están filmados, y después decían, me tiraron esta piedra por la espalda, y lo vimos cuando la agarró. Mírenlo, por eso hoy es un día para mirarlo en YouTube. Mírenlo, se llama Flavio Arenales. ¿Me dicen? A ver, ponelo. Lo que denuncian... ese que está agarrando es... Ese es el famoso volquete con las piedras ahí que mostraba... Flavio, el que habló muchas veces con nosotros, libertario. De la Libertad Avanza, sí. Claro, que está ellos lo conocen, de la Libertad Avanza. ¿De las piedras? Centímetro de la cabeza del presidente, pasota. Y ahí está, él dice que la agarró, que le tiraron al presidente. Y no, la agarró él. La agarró él. La agarró él. O sea, así como te digo que esa piedra en el aire es cierto, esta está armado por ellos, que vuelven a poner un volquete, como lo hacía Patricia Bullrich. ¿Y sabés qué? ¿Sabés qué? Porque son unos lúmpenes de mierda. Fueron a gritarle negros de mierda al pueblo de Lomas de Zamora. Le gritaban negros de mierda, ellos desde la camioneta. Mirá, Ale Berkovich hizo una entrevista y lo cuentan. Estuve yo y todo lo que vi, no pasó eso. Ellos provocaron, ellos gritaron, nos gritaban negros de mierda, como siempre lo hacen. ¿Desde arriba del vehículo o la gente que había...? De arriba del vehículo. A mi mamá misma le gritaban negra de mierda solo por su color de piel. ¿En serio? Mira vos. Sí. Qué feo. Y contame, ¿había militantes políticos o banderas de partidos políticos ahí? Porque lo que dice Spert es que los mandó el kirchnerismo a ustedes. No nos mandó nadie. No, me imagino, pero vos identificaste a alguien que puede, por eso te llamo, ¿no? Yo sé que sos mamá de una nena con discapacidad, por eso te identificamos así al aire y todo, pero ¿viste a alguien que pudiera ser un agitador de un partido o algo así? No,
a nadie. El único que estuvo acá de la parte de ellos fue Viñuales. Hasta recién lo recorrieron y lo rodeó toda la policía porque lo estaban echando. Bueno, excelente laburo de Ale Bercovi y de la producción de Ale Bercovi, que encuentra a una de las personas que estaba ahí, que iba por su hijo discapacitado, y que desde la camioneta de Milei le gritaban negros de mierda. Le gritaban negros de mierda. ¿Entienden? Y después se victimizan. Hace 1 año y medio que están puteando al pueblo, que lo están golpeando a los jubilados todos los miércoles, que han golpeado a personas discapacitadas, que han gaseado a niños, que le han disparado a los fotógrafos. Y van al conurbano y pareja los amenaza de muerte. Le gritan negros de mierda, al presidente le grita chorros. Y después van a la televisión a victimizarse. Muchachos, ustedes no pueden andar por la calle porque le afanaron a los discapacitados. Está claro, ya está. Game over. Están perdiendo en las redes, donde el 91% de los comentarios sobre Milei son negativos. Y perdieron la calle. Y perdieron la calle. Fíjate todo lo que pasa ahí. Hay un tema con Esper. Esper se va en una moto. Qué sé yo. Poné un cagómetro en tu casa porque la próxima vez te van a tirar un camión de mierda, Esper. Se escapa. Claro, no lo dejan subir a la camioneta. Porque viste cómo es. Cuando viene el desparramo, pregúntale a Rodríguez Sá. Cuando viene el desparramo, Esper quedó abajo. Entonces el tipo se va en una moto. Es, en serio, si no fuera una tragedia, es una comedia italiana de los 50. Es una maravilla, mírenlo. Siguiendo toda la caravana. Son muy buenas las imágenes que estamos teniendo. La caravana tuvo que huir. Se escapó en moto, el pelado. Cárcel Ovala, el que puteaba a Florencia. Van a correr, escapándose en moto. En moto. Míralo. Se equivocaron. Así se tienen que escapar del pueblo, huyendo del pueblo. La camioneta de Milei adelante y al pelado lo dejan abajo de la camioneta. Consigue una moto y ahí se va abrazadito el chofer, alma en pena. Este es el que insultaba a Florencia, la hija del presidente, ¿no? Van a correr, decían, zurdos de mierda, van a correr. Bueno, ahí están corriendo, ¿no? ¿Se lo ve cuando intenta subir a la camioneta? A ver, está eso, me dijeron que se podía ver y que es pareja el que no lo deja subir a la camioneta. Y se odian entre ellos, se cagan entre ellos, se mexicanean, viste, una cosa de locos, ¿no? Ahí está, el pelado llega a estar en la camioneta, lo bajan al pelado de la camioneta, lo bajaron. Vos andate en moto. Es fantástico esto, sinceramente, si no sería una tragedia. Poneme el 15, el último. Esper huyendo en moto. Hay uno, búsquenme el que tiene la música de Benny Hill, por favor, que me gusta además esa música. Huyendo. Rechimusi, hace una película. Muchachos, míralos. Le bajaron el sueldo a los trabajadores, despidieron a miles, bajaron las jubilaciones, le sacaron los remedios a los jubilados, le sacaron los remedios a las personas que tenían enfermedades graves como cáncer. Murieron más de 100 personas y otros 100 murieron por el fentanilo. Vaciaron la Universidad de Buenos Aires, una de las mejores del mundo. Vaciaron el CONICET. Vaciaron el Garrahan, donde atienden a la mayoría de los niños con cáncer. Y mientras tanto, nos estaban afanando. Los discapacitados, personas sin piernas, haciendo cola para demostrar que son discapacitados. Y ellos los estaban afanando. Y nos dicen a nosotros, van a correr, muchachos. No pueden hacer ni un acto. No pueden salir a la calle. No pueden salir a la calle. Si siguen así, porque me han contado que la policía está muy enojada, policía y milicos muy enojados con Esper, porque ganan muy mal. Si siguen así, no los van a defender, ni la policía defender, ni la policía. Después del escándalo político por la corrupción en el gobierno de Javier Milei, las últimas novedades en el expediente judicial, los próximos pasos que se pueden dar, la mira puesta
en Diego Españuolo. Ariel Sack, buenas noches. Buenas noches, Gato. Y la Justicia Federal levantó el secreto fiscal, bursátil y bancario de Diego Españuolo, el ex titular de Andis. Lo que quiere decir es que están yendo tras sus movimientos, están yendo tras sus bienes. Quieren saber qué hay en sus declaraciones juradas ante el Arca. Sospechan que es parte Españuolo de esta maniobra. Por supuesto, sospechan que no es el único. Y hay que ver qué pasa a partir de ahora con su suerte en la justicia, porque se puede decir, como le gustaba decir a colegas nuestros en tiempos pasados, su situación está, efectivamente esta vez, mucho más complicada. Y te paso a explicar por qué, Gato. Cuando fueron a allanarlo a Diego Españuolo, nosotros contamos acá que la primera vez llegaron a un domicilio que no era el de él. Tuvo una ventana de 12-15 horas de ventaja y cuando efectivamente supieron que vivía en un country de Pilar y lo fueron a buscar para allanarlo, en ese momento lo único que interesaba era allanarlo, primero lo encontraron arriba del auto y entienden los investigadores que lo que estaba queriendo hacer era eludir el accionar de la justicia, evadirlo, escaparse. Luego detectaron en su casa lo que es la máquina de contar billetes. Pero no encontraron los billetes, encontraron simplemente una pila de 20 centímetros de billetes de baja denominación. Se preguntan, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué hizo Diego Españuolo con el dinero que alguna vez pasó por sus manos y contó con una máquina de contar billetes que no compró para contar billetes de 100 pesos? Pero además, y esto es lo más importante, entienden los investigadores con la información que empiezan a recibir del teléfono celular que lo que entregó es algo así como un celular casi de juguete. Su teléfono celular estaba, no te voy a decir cagado a palos porque suena feo, pero estaba casi todo borrado. No eran solo las conversaciones con Javier Milei y con Karina Milei que habían desaparecido de su teléfono celular, sino que no había prácticamente nada. Se olvidó algunas cosas le quedaron sin borrar. Siempre decimos, hay mucha información, sobre todo en un iPhone 16. Pero la verdad, ese teléfono tenía demasiado poco y entienden que eso es como... Te lo voy a graficar. Imagínate que vos llegás a mi casa, yo estoy investigado por la justicia, hay una denuncia en mi contra y cuando llega la policía yo estoy así. Así estoy. Con la famosa máquina de picar papeles. Claro, eso iba a decir. La máquina rompiendo papeles. Y bueno, rompiendo papeles. Eso acá y en la China es intentar deshacerse de la prueba. A ver, Horacio, ¿cómo le va? Buenos días. Queridos amigos, muchas gracias por la comunicación. Espero que ustedes estén bien. Estamos en un momento, digamos, culmine de un gobierno antipatria, pero lo que quería contarte, por eso le pedí hablar con ustedes, es que no se va a caer, porque no hay por un lado al frente una fuerza, podría ser si Kicillof hiciera una buena elección el domingo 7 de septiembre, pero no hay una fuerza orgánica para que lo eche. Por otro lado, el apoyo incondicional que tiene de los Estados Unidos, del Partido Republicano de los Estados Unidos, y sobre todo el capital financiero de Manhattan. Milei es un payaso, pero si se fuera Milei, ¿quién va a nombrar a los 5 hombres que puso el capital financiero de Manhattan y que manejan esta ruina económica que vamos viendo todos los días? ¿Quién va a dejar a Luis Caputo, ministro de Economía, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, Vladimir Wernick, vicepresidente del Banco Central, José Luis Daza, viceministro de Economía, Pablo Quirno, secretario de Finanzas? Los 5 trabajaron para el JP Morgan. El JP Morgan, los principales accionistas del JP Morgan son BlackRock, Vanguard, el HSBC, de los cuales a su vez BlackRock y Vanguard son los principales accionistas, y el propio JP Morgan. Y después tiene acciones fraccionadas, pero que el peso de la decisión la tienen estos 4 grandes socios del banco JP Morgan. Ahí se formaron, llegó a ser jefe de la mesa de enero Luis Caputo, y ahí trabajan para ellos. Si se va Milei, el capital financiero pierde mucha plata y tienen ya mucha plata metida en Argentina. Recordemos que ellos vinieron con dólares, compraron títulos públicos, y por eso los vencimientos y la amortización de las tasas están ganando. ¿Por qué? Porque detrás de los 10 primeros bancos también está BlackRock y Vanguard. Detrás del Banco Galicia, que era un banco privado argentino, Sarmiento diría, ese banco con olor a bosta, estaban los Estrubamú,
los Ayerza, los Lanor, los Brown, Armando y Federico Brown, dueños de la Anónima, son directores del Banco Alicia, hoy tiene el 37,4% el capital financiero de Manhattan. El Banco Macro, el 21,8%, son datos del balance de abril, el capital financiero de Manhattan. Sin contar, por supuesto, los bancos extranjeros como el Santander, el Bilbao Vizcaya, el Patagonia, que el 80% le pertenece al Banco Nación, el Citi. 10 bancos, el Banco Nación, que si bien es cierto que es un banco oficial, opera y trabaja como un banco privado. El 60% de los depósitos que capta el Banco Nación en Argentina se da vuelta y se lo presta al Estado en estas tasas astronómicas que, por ejemplo, cerraron ayer en los bonos Tamar. Ese bono es un bono que se basa en la tasa mayorista. La tasa mayorista de los bancos es la que le pagan los que hacen depósitos por más de $1 billón, unos $750.000, como si cualquiera podría depositar en un plazo fijo a 30 días $750.000. Es en pesos, más de $1 billón. La tasa Tamar cerró ayer a 86,8%, 86,8%. Es una locura, y esto lo paga el Estado, o sea, con emisión monetaria, lo paga el Estado con emisión monetaria y agranda el déficit del Banco Central, o déficit cuasi fiscal, pero déficit lo tiene que pagar el Estado, lo paga el Banco Central, pero lo paga el Estado, lo pagamos todos nosotros. Esta barbaridad, esta ganancia ciudad que están haciendo como si fuera de fin de ciclo, a la desesperada, porque así lo fueron llevando, con vencimientos. Si nosotros dijéramos a los oyentes que en los meses de septiembre y octubre se vuelve a repetir el mismo tole, hay vencimientos por más de 40 billones de pesos, desde septiembre a octubre hay vencimientos por más de 40 billones de pesos, sería más o menos unos 34.000 millones de dólares, es una barbaridad. Entonces vos te encontrás con que depende de los bancos a su vez están detrás, está el capital financiero de Manhattan. El capital financiero de Manhattan hace que sus funcionarios, que son los 5 que nombré, más todos los equipos que ellos nombraron, pero esos 5 tuvieron su escuela de aprendizaje de JP Morgan, estos hagan este desastre que estamos haciendo. Y sin embargo, el gobierno no se cae. Hay casos de, que ahora te has hablado vos en tu columna, de corrupción evidente de esta lacra que tenemos en el gobierno, el caso Libre en febrero del 2005, el caso de Capacidad ahora, que comía con el 8%, las provincias que han sido cómplices, porque todo esto no hubiera sido posible sin la anuencia de la provincia, que inclusive lo hicieron ahora con las jubilaciones y pensiones. Con las jubilaciones y pensiones las provincias pusieron diputados para o que las obtuvieran o que no fueran o que votaran a favor de privarle a los jubilados en un aumento miserable del 7,2% y del bono pasarlo de 70.000 a 100.000 pesos, ajustar por impresión. No entregan los alimentos, Petrobras hace lo que quiere, no investigan el tema de las más de 100 muertes del fentanilo contaminado, todo este desastre, y sin embargo, fíjate que la gran prensa lo critica, no lo puede ocultar, pero lo vulgariza, lo hace como si fuera un tema menor, no como si fuera un tema de manejo de Estado, lo hace como si fuera un tema menor, como un detalle, como una anécdota, como si esto fuera así. Bueno, esta es la situación en que nos encontramos, y no hay, más allá de Kicillof, que anuncia violentamente lo que es, y sinceramente y directamente lo que es este gobierno, no hay una oposición real al gobierno de Milei, o al gobierno de Milei. Mirá, justamente le dediqué la primera... Néstor, te pido un poquito más alto el retorno. Le dediqué la primera parte del programa justamente a eso que vos estás diciendo, no a la denuncia. Mirá, ellos están invisibilizando... Estamos en campaña electoral, ¿sí? Faltan 10 días. Muy bien. ¿Cuándo aparece Kicillof? Vos sabés que Kicillof hace acto y discurso todos los días. Yo estuve antes de ayer en La Plata. Ayer estuvo él en Pilar y estuve... Es el único que le mete una discusión y una denuncia no a Milei, a quienes son los mandantes. Él dice, es títere de todos estos poderes. Pero lo que hay que discutir acá, lo dice él, es o dejamos que siga destruyendo el Estado o discutimos un Estado que no sea el Estado conservador que nosotros también sostuvimos. Digo, es el único que le está metiendo discusión a esto. Pero vos sabés que con todo esto que vos decís que no va a caer, y coincido totalmente, por algo estamos juntos en estos micrófonos, no se cae. Menem, vos lo sabés y te acordarás, hay muchos jóvenes que no se acuerdan. Todos los días le salía un hecho de corrupción.
todos los días, y no caía. Se cagaba de risa porque tenía el apoyo económico para sostener el plan hasta que a ellos les interesó. Después sí lo pueden tirar por la borda por tal o cual problema, que puede ser cualquier denuncia, como hicieron con Al Capone, pero en el fondo me gusta escuchar lo que vos decís, que hay un poder económico importante que lo sostiene y que está atado a que no se caiga. Entonces los análisis que se hacen todos los días, muchas veces, son muy superfluos. Por eso yo decía, no me hice quisilofista de golpe ni nada, sino porque es al único que le creo, porque se mete con temas con los cuales podemos coincidir, que son los que hay que discutir. Ahora, todo eso está invisibilizado, porque se la pasan los medios de ellos, los medios nuestros, todo con la denuncia, con esto, con el otro, sin ir al fondo de la cuestión. No vamos a ganar, ni se va a caer porque nosotros lo denunciemos, sino porque presentemos otro proyecto y hay que ganar gente para ese proyecto de un nuevo Estado, Robelli. Totalmente de acuerdo, pero acá tendría que cumplir un rol destacado la CGT, la 2CTA, la gente en la calle. Lo de ayer en Loma de Zamora demuestra claramente el odio que la población le tiene, por más que lo oculten, el odio que la población le tiene cuando vos ves que esto de discapacidad ya no soporta. Cortan planes, programas de discapacidad y coordinan con 8% con la droguería suiza argentina. Tenés que estar todos presos. Pero el poder económico de Manhattan, que es él tiene como jefe político a Marco Rubio, la gusanera cubana, nacido en Miami, que lo envía como embajador a Peter Lamela, que ese sí nació en Cuba, y él dice cubano de nacimiento y americano por gracia de Dios. Todos estos serviles de derecha. El empleado del mes es este payaso, es Javier Milei. El jefe político de Javier Milei es Marco Rubio, que es el canciller, el secretario de Estado de Estados Unidos. Y el jefe económico de los cinco que hacen la política económica, porque Milei ni se mete en la política, ni se entera, la manejan estos 5, porque fue el acuerdo que hicieron con el capital financiero de Manhattan. Los 5 fueron formados en el JP Morgan. La foto de él con 4 de ellos es más que emblemática, claro, como diciendo, este es mi poder, y acá, y estos son los que me apoyan. Y el pueblo argentino ya me votó, son tan idiotas que los confundí y me votaron, ahora que se embromen. Lo que tratemos que no se vuelva a repetir la historia y que hace un repudio generalizado en las elecciones, que también es un buen camino, que pierda estrepitosamente y que ellos mismos se vean obligados a rever esta situación de hasta cuánto puede soportar Milei en el gobierno. Sí, y el primer punto es el 7 de septiembre. El primer punto para demostrar esto y para ver si se puede lograr es esto. Porque yo vengo discutiendo y también enojado por la formación de las listas y todo lo demás. Pero uno lo que ve después de que se le pasa el enojo, hasta lo discutí el otro día, tuve la oportunidad de charlar con Milagro Salas, que no quiere salir a meterse en política para que no le den 20 años más. Digo, a vos te condenaron a cadena perpetua. Digo, la única salida que aparece es, por ahora, herramienta contundente que tiene que demostrarse como tal, es el voto el 7 de septiembre. Después vamos a discutir lo de octubre, pero ahora el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires hay que darle un voto de apoyo a Kicillof. Es eso lo que está pidiendo, es eso lo que se puede dar, y también porque es una política de Estado. Él va contra la destrucción del Estado que propone Milei, defendiendo como puede el Estado provincial, y lo hace notar. Digo, por eso creo Totalmente de acuerdo. Y él de abajo tiene el ejército más grande que está en la Argentina, que es la bonaerense, los pies negros, que no son tanto de devoción. Tiene los pies negros abajo, tiene el fuego amigo, que vos has hablado de ello, tiene el fuego amigo, lo tiene Massa, el nombre del Partido Demócrata estadounidense, que también piensa lo mismo, porque recordemos que Mar Stanley lo teníamos candidato a presidente a Sergio Massa y a Rodríguez Larreta, y decía que la Argentina tiene lo que el mundo necesita. Mar Stanley, ellos querían lo mismo, lo hubieran hecho en forma más pausada. Vos lo has hablado muchas veces con el famoso tema Canal Magdalena, que si lo depende, y es el único que define y propone hacer, el Canal Magdalena o con el Río Paraná, pero, y por supuesto Massa, que estaba a cargo de transporte, se hacía el tonto como perro que tiró la boya. Massa y Rodríguez Larreta eran los hombres del Partido Demócrata, y este idiota, que sabían que le iban a penetrar con los hombres del capital financiero de Manhattan, lo ponían a Milei, los republicanos. Por eso es que vino Todd Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es un hombre del riñón del capital financiero.
En esa época el grupo más grande financiero no era BlackRock, sino que era el grupo Soros Group. Y él empezó siendo mesanerista, terminó siendo director financiero. Empezó en 1990 y se retiró en el 2015, terminó siendo después de director financiero del grupo Soros, y se fueron junto con el segundo de él, que se llama Michael Germinó. Se fueron porque ya Soros estaba senil y hizo varios negocios que les hizo perder plata. Ahora le fueron a BlackRock. O sea que el capital financiero lo puso a estos cinco funcionarios que vivían en Nueva York, en barrios exclusivos de Nueva York, y que cambiaron el domicilio para cumplir este tipo de papel que cumplió hoy, y que va a estallar en algún momento, porque las tasas son usurarias y no se pueden pagar. Sin embargo, a ese después nos llevan, a esa asociación de pago nos llevan. Y cuando quiebra Argentina van a decir, como quebraron, nosotros queremos a cambio vaca muerta, el litio, los minerales raros, el cobre, etcétera, etcétera, YPF, Banco Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, como le hacen a los ucranianos. Ya lo conversamos y lo discutimos alguna vez. Exacto, Horacio, como le hacen a Ucrania. Horacio, espero que estés mejorando de tu salud. Te agradezco que hayas salido aún en una situación que ojalá vaya saliendo día a día. Te noto siempre con el mismo entusiasmo. Esta semana viajé con el capitán Verón, Oscar Verón. Un gran amigo. Y hablamos mucho de vos y te queremos mucho. Así que bueno, a cuidarse y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Horacio, en cualquier momento. Estoy yendo a la marcha por nuestro país, en defensa de la compañera Cristina. Por recuperar un Estado de Derecho. Por Cristina y por todo el pueblo. Por el respeto a las instituciones y a la democracia misma, estamos marchando en defensa de nuestra compañera. Porque tenemos memoria, porque tenemos historia. No nos han vencido y no nos vencerán. Porque más temprano que tarde el pueblo siempre vuelve y vamos a volver. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. ¡Argentina! 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 Gracias de corazón. Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a volver. El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro. Sabe que se cae. Y por eso es que estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Vamos a volver. Y además, vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo, los pueblos finalmente siempre vuelven. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo.
salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes